Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el ministerio de enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar. Amén, gloria a Dios. Vamos a orar y darle gracias a Dios. Vamos a orar. Amén. O sea, vamos, no yo, usted tiene que participar también. Eso es, vamos a orar. Amén. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu amor. Gracias por tu bondad. Recibimos de ti sabiduría, revelación que viene de lo alto. Gracias porque oímos de ti, entendemos todo lo que tú nos quieres decir y nos enseñas. En el nombre de Jesucristo. Amén. Lo recibimos por fe. Ok, vaya conmigo a Hebreos capítulo 4. Estamos en una serie titulada La confesión de la palabra de Dios. El día de hoy vamos a ver este tema. Tu nivel de fe nunca será más alto que tu nivel de confesión. Queriendo decir, si tu nivel de confesión no es alto, su nivel de fe tampoco. Amén. Fe se desata por medio de palabras, lo vimos la otra vez, ¿verdad? Y también fe se desata por medio de acciones correspondientes. Son las dos maneras que fe se desata. La primera, por medio de palabras. La segunda, acciones correspondientes. Entonces podemos decir así: fe es desatada por medio de palabras y de acciones correspondientes. Una vez más, fe se desata por medio de palabras y acciones correspondientes. O sea, para que sea fe, tiene que llevar estos elementos: palabras y acciones correspondientes. La sesión pasada les estaba indicando que cuando usted y yo confesamos la palabra de Dios, desatamos ¿qué? Unción. O sea, es fe llena de unción, llena de poder de Dios. Por eso tenemos que hablar conforme a la palabra de Dios. En Hebreos capítulo 4, estábamos usando estos versos bases, en Hebreos 4, y luego vamos a ir a Josué. Hebreos capítulo 4 y en el versículo 14 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos, ¿qué dice? Nuestra profesión. Le dije que esa palabra profesión se está refiriendo a ¿qué? A confesión. Se está refiriendo a confesar la palabra de Dios. Dice, retengamos. La palabra hold fast, dice en inglés, quiere decir como agarrarse fuerte de esa confesión. ¿Sí? Amén. Entonces, cuando hablamos de esto, la palabra profesión o confesión viene del griego, que quiere decir confesión, o también quiere decir acuerdo. O sea, es acuerdo. Esas palabras, si te fijas, entre decir lo mismo, un convenio, hay un convenio, ¿ves? Cuando un convenio, un pacto. Cuando haces un pacto con alguien, lo que el otro cree, usted lo cree. ¿A que sí? Lo que el otro dice, entonces usted lo dice. Esa palabra viene del griego homologio, que quiere decir lo mismo que otro. En este caso, decir lo mismo que Dios dice, ¿verdad? Estar de acuerdo con. Ve la palabra homo en el griego, hay una palabra muy conocida, homosexual, ¿verdad? Homo igual, del mismo sexo, ¿sí? Entonces en este caso homologio viene de decir, de hablar. De esa palabra logio se desprende la palabra que oímos mucho, mi hijo la usa mucho, legos. La palabra lego es una palabra del griego que quiere decir construir, quiere decir que construyes por medio de ¿qué? De palabras. Por eso palabras son importantes, ¿sí? Entonces literalmente logio viene de logos, de decir, de hablar lo mismo. En este caso lo mismo que ¿quién? Lo mismo que Dios, ¿sí? Otra manera también que podemos decir que cuando hablas la palabra de Dios, mira, desatas bendición. Porque la palabra de Dios está bendecida en sí. ¿Sí? Una manera de definir bendición, una manera práctica y fácil. Mira lo que quiere decir bendición. Capacitado para prosperar. Todas las áreas. Tu cuerpo prospera, tu mente prospera. ¿Sí? Capacitado para prosperar en todas las áreas. Amén. Capacitado para prosperar. Eso es lo que hace. Entonces, cuando usted bendice, cuando usted le habla a su cuerpo bendición, en lugar de hablarse, ya estoy viejo. Mira, mi hermano, cronológicamente hablando, oro que todos entiendan y hablen bien el castellano y entiendan estas palabras.
porque no tengo tiempo de dar clases de español. ¿Entiendes? Cronológicamente hablando, en el asunto del tiempo, todos nosotros nos estamos haciendo viejos. O sea, nadie estamos descumpliendo años. Y desde el momento en que un niño nace, aunque acabe de nacer, a los segundos y a los minutos, ese niño va camino a su fin. ¿Cuántos entienden? No va camino a su origen. ¿Sí? Así es, siempre. Tú puedes tener un bebé que acabe de nacer y tú piensas, de aquí a que tenga tantos años, el tiempo va corriendo y nada lo va a parar. ¿Entiendes eso? Entonces todos vamos a ese punto de partida. Venimos de nuestro punto de origen en la carne. Estoy hablando desde que salimos del vientre de nuestra madre, pero todos nosotros vamos al punto de partida, ¿sí? ¿Lo entiendes eso? Entonces, cronológicamente hablando, en cuanto al tiempo, todos nos estamos haciendo viejos. Pero el problema que cuando la gente dice viejo, ya estoy viejo, tenemos aquí grabada en nuestra información la manera del mundo. Para el mundo viejo quiere decir acabado, achacoso, enfermizo. ¿Ves? Y esas son las palabras que usted y yo debemos de evitar. Entonces, no estamos negando que nos estamos haciendo viejos, pero cuando hablamos ya estoy viejo, ya estoy ruco, ya estoy veterano, es pura maldición eso. ¿Sí? Amén. Debemos de hablar, pero hablar, ¿ves? Tu nivel de fe nunca va a estar más alto que tu nivel de confesión. Ahorita vamos a ver algo acerca de actuar en lo que crees. Amén. Amén. Entonces, fíjese eso. Vayamos a Josué ahora, capítulo 1. Josué 1. Y en el versículo 8, Josué 1:8. Otra vez la fe viene ¿por qué? Por el oír, por la palabra de Dios. Josué 1:8. Me he determinado y no yo necesariamente, pero el Señor me dio unas instrucciones hace unas semanas atrás. Y tengo que irme más. Josué capítulo 1. Dice versículo 8, nunca se apartará de tu boca. ¿De dónde? De tu boca. Este libro, ¿por qué en el libro? Porque este libro de la ley está hablando de la palabra de Dios. No tengo tiempo de mostrarle todo esto legalísticamente hablando, legalísticamente hablando, así que me va a tener que creer, y no vaya para allá. Pero si usted va a los salmos, y no vaya para allá, nomás le estoy diciendo, creo que el salmo más largo, el 119 que es, y yo ya lo he estudiado, por eso se lo digo, todas esas palabras que hablan de ley, estatutos, decretos, todo eso en el hebreo es la misma palabra que quiere decir la palabra, está hablando de la palabra. Entonces cuando habla de la ley aquí, está hablando de la palabra de Dios. Y dice que nunca se apartará de ¿qué dice? ¿De tu qué? De tu boca. Nota qué curioso dice. Este libro de la ley, sino que de día y de noche vas a meditar. Esa palabra meditar equivaldría en este caso en el idioma hebreo, porque esta parte de la Biblia fue traducida del hebreo, todo esto lo que le llamamos el antiguo, el primer pacto, fue traducida del hebreo y del arameo. Esta parte, meditar, sería la contraparte de la palabra que vimos en el griego, pues muy similar. Una de las palabras que quiere decir es hablar o murmurar en voz baja. A veces puede estar en tu casa, yo tengo la costumbre siempre estar hablando la palabra de Dios. Si usted viviera conmigo, usted iba a pensar que yo soy raro. La gente piensa que soy raro. O sea, porque no hablo mucho y lo que hablo me la llevo hablando y parece que estoy hablando solo. Hablo mucho la palabra de Dios, la medito, hablo mucho en lenguas también, porque es parte de hablar, es parte de confesar también, decir, hablar en lenguas. Pero en fin, entonces, cuando uno está hablando y medita y murmura, a veces puedes hablar, depende de donde estés, pero a veces estoy en lugares públicos, a veces voy a algún lugar y voy hablando en voz baja o voy meditando algo, voy orando en lenguas, y a veces estoy hablando bien despacio. Me he disciplinado. Estas cosas se necesitan, algo que a muchos cristianos no les gusta esa palabra, pero se llama disciplina. Disciplina. Disciplina es importante. Disciplina no es una palabra legalista. Disciplina es una palabra de la gracia de Dios. Disciplina, de disciplinado. En muchas áreas, una de las disciplinas que tengo es no dejo que mi mente, si estoy callado por alguna razón y mi mente empieza a volar y a pensar cosas contrarias a la palabra de Dios, rápido la callo con mis palabras.
Y a propósito empiezo a hablar la palabra de Dios, y a propósito y adrede empiezo a orar en lenguas. La mayoría de los cristianos, especialmente si muchos de nosotros venimos de círculos pentecostales, yo vengo de la iglesia pentecostal, no me avergüenzo de eso, pero uno de los problemas que hay, entre otros tantos, es que la iglesia pentecostal es muy dada a sentir. Hablamos mucho de sentir la presencia de Dios, de sentir el poder de Dios, de sentir a Dios. Y la Biblia no habla nada de eso. Amén. Para muchos de donde yo vengo, de mi denominación pentecostal, esta manera de enseñar es muy aburrida. Si voy y enseño así, media iglesia está dormida, porque ellos necesitan fuego, dicen, del Espíritu Santo, y escupir 2 o 3 escupir algo así, ¿ves? Para que ungido el servicio. Realmente todas esas cosas yo ya las dejé atrás, ¿ves? Porque es la enseñanza de la palabra de Dios, ¿ves? Bajo la unción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no necesita que esté gritando, a menos si levanto mi voz y si grito, tiene que ser debido al Espíritu Santo que me impulsa a hacer eso. ¿Me entiendes? Pero también el Espíritu Santo, es cuando estás hablando y enseñando la palabra de Dios. Si enseñas, puedes hasta, así enseñando como estoy ahorita, pudiera alguno recibir sanidad, pudiera recibir algún milagro financiero. ¿Ves? Todo es cuestión de conectarse por medio de la fe a la unción del Espíritu Santo, es todo. ¿Ves? Pues yo no, acuérdense, no estoy haciendo esto tampoco por el otro lado, bautistas y metodistas y aleluya, gloria. No, esos son excesos. ¿Cuántos me entienden? Excesos. No, los excesos nunca son buenos ni para un lado ni para el otro. Estoy hablando de ser guiado de verdad por el Espíritu Santo. Amén. Ahora, entonces dice, vas a meditar, y la palabra meditar, entre otras cosas, quiere decir hablar o decir o confesar. Amén. Murmurar. Dice de día y de noche. ¿Qué quiere decir de día y de noche? Quiere decir es un hábito. Siempre. Entonces tenemos armas que Dios nos ha dejado. En lugar de dejar que la mente controle. Ahí va usted manejando media hora, 1 hora. Ahí va su mente nada más sola ahí. El diablo poniéndole pensamientos contrarios. Puede usar para hablar la palabra de Dios. Amén. Y la palabra de Dios es lo que pasa. Empiezas a decir estas cosas y a hablar. Vaya un momento a Mateo capítulo 12. Le quiero decir algo aquí muy importante. Mateo 12. No lo iba a mencionar la sesión pasada, pero bueno, lo bueno que es una serie y luego puedo continuar. Y mire lo que dice en el 12:33, porque hay algo muy importante aquí. 12:33. Dice, o hacer del árbol bueno y su fruto bueno. O sea, o haces del árbol bueno y su fruto bueno, o haces del árbol malo y su fruto malo. ¿Sabes qué? ¿Sabes cuál es el fruto? Tu boca. Tu boca. Del fruto de la, ¿cómo dice la Biblia? Del fruto de la boca del hombre. Entonces, ¿qué será el árbol? Vamos a ver qué es el árbol. O hacer del árbol bueno. Vaya a Proverbios, en el capítulo 15 ahora. Proverbios, en el capítulo 15. Y vaya al versículo 4, creo que decía. 15, versículo 4. La lengua apacible es ¿qué? Árbol. Tu lengua se asemeja ¿a qué? A un árbol de ¿qué? De vida. O haces el árbol bueno o haces el árbol malo. Y si el árbol es bueno, va a dar ¿qué? Fruto bueno. Si el árbol es malo, va a dar ¿qué? Fruto. Entonces tiene que ver con tu boca. Tu lengua es ese árbol. Y lo que hables y lo que va a producir va a ser el fruto. Así de simple y sencillo. Mismo principio, hermanos. Esto no se trata de se cree mucho o piensa. No. Se trata de principios y leyes espirituales. Cuando empezó la pandemia, una vez más, empezó la pandemia. Y dije, vi todo lo que estaba pasando. Y también tenemos, gracias a Dios que tenemos el Espíritu Santo. Hay dos voluntades, ¿quieres saber la voluntad? Hay dos tipos para entender la voluntad de Dios. La primera es la palabra. Ahí está la voluntad de Dios, ¿entiendes?
Por ejemplo, en el área de la prosperidad tenemos la primera voluntad. Dice, amado, yo deseo que seas prosperado. ¿Qué dice? En todas las cosas. Entonces tenemos una voluntad ahí, la voluntad escrita. Pero ahí viene la otra voluntad. Ahora Dios quiere que seas prosperado, pero ¿cómo vas a prosperar? Y es donde viene buscar la voluntad de Dios a través del Espíritu Santo. ¿Lo entendió? ¿Sí? Por ejemplo, nunca diga, ¿será tu voluntad prosperarme? Pues sí está escrito que es la voluntad de Dios. Pero ahora, ¿cómo va a venir esa prosperidad? Tal vez a uno Dios lo llamó a un negocio, a otro Dios lo llamó a una profesión, a uno otro lo llevó a hacer cierto oficio. ¿Cuántos entienden? Y Dios va a canalizar prosperidad por ahí. Y es donde uno tiene que buscar esa voluntad de Dios a través del Espíritu Santo. Pero no necesito decir en el área escrita, Dios quiere que prosperemos todos. Sí, es la voluntad de Dios. ¿Lo entendió? Bueno, entonces, en ese sentido, yo estaba buscando la voluntad de Dios. Yo no tenía que decir, Señor, ¿será tu voluntad que me pegue el virus ese que anda de moda o no? Pues no, yo sé que no. Dice la Biblia, no me sobreviene mal, ni qué dice, ni plaga toca mi morada. Salmos 91:10. Pero para ese tiempo, cuando empezamos a oír de esas cosas, allá por febrero y luego ya en marzo más, en marzo empezamos a oír más, del año 2020. Pero en ese tiempo yo tenía algunas reuniones y meetings ya en mi agenda programados, gracias. Y dije rápido en mi mente, ¿ves? Tienes una mente donde la mente empieza a calcular y evaluar, y empezamos, ya para marzo empecé a oír de los niveles de contagio y todo eso. Y entonces empecé a meditar y empecé en mi mente, en el alma está que mente, ¿qué? Voluntad y emoción. Entonces mi mente está el raciocinio y empecé a razonar y este fue mi razonamiento. Dije, bueno, si salgo y en mi mente, acuérdense, no, estaba pensando esto y esos pensamientos se vienen rápido, tú sabes, o sea, es cuestión de segundos, no lo estás pensando palabra por palabra, te vienen rápido, sí, milésimas de segundo. Y lo que pensé es, si salgo y me contagio, y si la gente en la iglesia anda asustada o el diablo los quiere asustar, y luego digo, el pastor se contagió. ¿Ves? Bueno, y luego dije, ¿cómo se van a sentir ellos? No quería que se sintieran ustedes amedrentados así, en este sentido de, si el pastor se enfermó, ¿qué me espera a mí? ¿Ves? Porque inmediatamente sé cómo piensan y sé cómo piensa el diablo, ¿ves? Entonces inmediatamente debido a la ley del amor, inmediatamente, entonces no pensé en mí, estaba pensando en ustedes, no en mí realmente. Yo estaba pensando en ese era el sentido. Dije, ¿cómo va a reaccionar esto? ¿Qué va a pasar? Todavía no venía el señor Fauci y sus amigos socialistas de querernos encerrar y cerrar todo. Todavía estaban hablando, pero no sabíamos a ciencia cierta qué va a pasar. Entonces los expertos, tú sabes, entre comillas, y ya empezaron a decir estas cosas, pero yo tuve que buscar y decir, Señor, ¿qué hago ahora? Y aquí viene, yo sabía lo que dice la Biblia. Lo primero que me dijo el Señor, dijo, tienes que creerme lo que dice la Biblia, tienes que creer que tú no te vas a enfermar, no te tienes que enfermar, ni de eso ni de otras cosas. Y empecé lo mismo, con el corazón se cree, ¿qué? Con la boca se confiesa. ¿Ves cómo estamos hablando aquí? O hacer del árbol, ¿sí? Bueno y su fruto bueno, o hacer del árbol, ¿qué? Malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol, o sea, se conoce lo que es lo que había en la lengua. ¿Tú quieres saber por qué mucha gente andan como andan? Por lo que simplemente había en su corazón y lo hablaron por su boca. Ahora puede ser ignorancia, igual, también pueden ser cosas del diablo igual, pero en su mayoría no es así. En su mayoría es por lo que el hombre cree. El hombre tiene lo que el hombre cree. Aleluya, amén. Thank you, Lord. O sea que es mi culpa, entonces quiere decir que es mi culpa. Sí, es lo que quiero decir. ¿O qué quieres que diga? ¿Responsabilidad de quién? Aun cuando viene un ataque del diablo, tienes que usar su autoridad. Amén. Bien, ahora, entonces, no nos gusta oír esto. Siempre vivimos en la sociedad de la culpa, y ahorita tal vez hable algo acerca de esto. Porque tiene que ver con lo que el hombre cree. Todos estos desgarriates que hay en esta nación ahorita es por lo que la gente cree en esta nación. No es la culpa de un grupo étnico, de un color, del blanco, negro. Esto tiene que ver con maneras de creer, maneras de pensar. Es todo lo que es. Así es simple y sencillo.
Podemos jugar lo que los liberales juegan, ¿ves? Alguien más tiene la culpa. Entre más tenga la piel más clara, es más culpable. ¿Cuántos entienden? ¿Sí? Así es como ellos piensan, pero tienes que ver qué dice la palabra de Dios. Ahora, bien, ahora siga leyendo ahí, versículo 34. La primera parte no diga amén a eso, ¿ok? Generación de víboras, no diga amén a eso. Y luego dice, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Y aquí viene, porque de la abundancia del corazón, ¿qué dice? ¿Habla qué? De la abundancia del corazón, ¿qué dice? Habla la boca. De la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. De la abundancia del corazón. El hombre bueno, aquí viene, del buen tesoro o depósito del corazón, saca ¿qué? Buenas cosas. Y el hombre malo del mal tesoro, ¿qué dice? Saca ¿qué? Cosas malas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa o inútil que hablen los hombres, de ellas darán cuenta en el día de juicio. Porque por tus palabras serás ¿qué? Justificado, y por tus palabras serás ¿qué? Condenado. Así de simple y de sencillo. Va a ser tus palabras. Tus palabras desatan vida o sus palabras desatan muerte. Sus palabras desatan vida o las palabras desatan muerte. Punto. No hay de dos. No hay otra más. Vida o muerte. ¿Qué está hablando? Entonces, volviendo al mismo ejemplo, entonces me preparé mi corazón, preparé mi lengua y empecé a decir, ninguna enfermedad, ¿ves? Fe tiene que ser desatada. Y empecé a hablar, ninguna enfermedad toca mi cuerpo, porque ya sea, escuche esto, ya sea que literalmente confiese la palabra escrita, así, que es muy bueno, o ya sea que diga algo que esté en línea con la palabra escrita, o que diga las dos. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, yo dije, ninguna enfermedad toca mi cuerpo. ¿Ves? Estoy hablando algo que está en línea con la palabra de Dios, pero luego lo acompañé con la palabra de Dios exacta, porque no me sobreviene mal, ni plaga toca mi morada. Ninguna plaga, y este virus lo catalogaron los expertos como plaga. Entonces dije, ninguna plaga toca mi morada. Entonces, y de ahí dije, ¿qué sigue, Señor? Dije, dos cosas. ¿Ves? Dos cosas. Me habló el Espíritu de Dios aquí en mi corazón. La primera es, no tienes que desatar estas cosas por tu boca. La segunda es, vas a ir a donde te diga, vas a viajar a donde te diga. Y realmente las cosas que se cancelaron no fue ni necesariamente por mí, fue porque gente que no me, o sea, simplemente ya sea hoteles, me dijeron no puedes hacer, o iglesias, dijeron, hermano Hughes, lo vamos a cancelar. Perfecto, especialmente cuando son iglesias, no puedo obligar a los pastores, no puedo obligar ni tampoco a los hoteles tampoco, ¿ves? Bueno, entonces seguí, ¿y qué hago? Haz lo normal. Luego vinieron que se empezaron a cerrar aquí, cerraron las iglesias, cerraron esto. ¿Qué hago? Y me dijo el Señor, cierro. Y me dijo, ¿por qué habrías de cerrar? Bueno, pues todos están cerrando. No, tú no cierres hasta que no te diga lo contrario. Ok. Y me mantuve en eso. Todo eso tiene que ver con una relación con el Señor. Te ibas a sorprender. Basta un 95% más de cristianos no saben oír la voz de Dios. Ellos oyen su mente y ellos asumen que es Dios en su mente. No trabaja así. Dios no es una mente. Amén. Dios no es una mente, Dios es un espíritu. Aleluya. Gloria a Dios. Un ejemplo, y no quiero entrar en mucho detalle de esto, pero Jerry vino y me habló de alguna situación de su trabajo y le dije, oye, vamos a orar, ¿te acuerdas, Jerry? Y oramos y dije, oye, creo que ¿por qué no haces esto y esto en lo que? Y hace poco me habló y de un buen resultado, ¿verdad? Aprovechaste cierto sistema que hay que lo puedes aprovechar, gloria a Dios, y se mantuvo en eso y, amén, gloria a Dios, amén. Siempre tenemos que depender del Señor y de la palabra, pero el Espíritu Santo te va a guiar a la palabra, amén. Y al final de cuentas ese es el que sabe mejor que nada todo. Si te fijas, no podemos confiar ni en nuestros trabajos siquiera. Grandes compañías de repente están aquí y mañana no, Él es el único que puedes depender. Y créeme, cuando dependemos de Él, hay veces la tormenta se ve así un poco difícil, pero al final si te mantienes viendo, como dijo de Moisés, como viendo al invisible,
vas a salir al otro lado, cuando dijo el Señor. Entonces me refiero al otro lado, cuando dijo pasemos al otro lado del mar, al otro lado del río, ¿sí? Bien, en esa expresión me estoy basando. Bien, ahora viene, cuando hablas en fe, ves, si tu fe no mueve tu boca, tu fe no mueve montañas. Oye lo que dije, si tu fe no mueve tu boca, tu fe no mueve montañas. Una vez más, si tu fe no mueve tu boca, tu fe no mueve montañas entonces. ¿Ves? Por eso te estoy diciendo que tu fe nunca va a estar más alta que tu nivel de confesión. Tu fe, su fe nunca va a estar más alta que su nivel de confesión. Esto no tiene nada que ver. Bueno, hermano, de todas maneras Dios me ama. Mi hermano querido, esto no tiene nada que ver con el amor de Dios. Dios te ama, hables, confieses o no confieses. Eso no tiene que ver. Dios no cambia en su amor hacia nosotros. Pero estamos hablando que el confesar trae, nosotros vamos a cosechar los beneficios. Amén. De hecho, confesión, cuando confiesas la palabra, otro de los beneficios es que realmente cuando usted confiesa la palabra, estamos hablando de la confesión ¿de quién? ¿De usted? ¿Cómo se llama? ¿La confesión de qué? Wow, nomás dos, joven. ¿Ah? ¿La confesión de qué? Parece que no vinieron. ¿O no le están entendiendo? Estamos hablando de la confesión de la palabra. Dígalo con confianza, o sea, dígalo, la palabra de Dios. La palabra de Dios. La palabra de Dios. Déjalo. Que no sabe que estamos hablando, que no vino, que la confesión de la palabra de Dios. Entonces estamos hablando de la palabra de Dios, no de su palabra. Usted lo que está haciendo es dándole voz a esa palabra. Entonces, de hecho, cuando confiesa la palabra de Dios, lo único que está haciendo es ponerse de acuerdo con la gracia de Dios. O sea, usar la gracia de Dios como un pretexto para no confesar es pura ignorancia a punto de parir confusión. Y es lo que hacen estas doctrinas raras, hay esa doctrina de la gracia que andan muchos predicando. No la están enseñando bien. ¿Ves? Y lo único que han parido es confusión en el cuerpo de Cristo. Yo sé por qué te lo digo, no lo digo nada más suelto, créeme. Iglesias que se han caído en unos excesos, en unas doctrinas, otras se han cerrado por falta de dinero. Porque pues, ya no tengo que diezmar, ya no tengo que esto, ya no tengo. Bueno, eso es otro asunto, pero es muy malo todo eso. Una falsa doctrina. Ok, ahora, aquí viene, está listo lo que vamos a ver aquí. Vaya a Santiago capítulo 2, esto es bien importante, una vez que está confesando la palabra de Dios, confiesas la palabra de Dios. De hecho, antes de eso, estamos en Proverbios 15, antes de ir a Santiago. Vaya al versículo 23, ahí mismo en Proverbios, pero en el capítulo 15 y en el versículo 23, 15, 23 de Proverbios. El hombre se alegra, ¿qué dice? ¿Con la qué? La respuesta de su boca. ¿Con qué dice? La respuesta de su boca. Y le dice, la palabra, ¿cómo? ¿Cuál es la palabra a su tiempo? La palabra a su tiempo. ¿Cuán buena es? La palabra que dice, a su tiempo. Exactamente, ahorita, antes de que venga la enfermedad, antes de que venga el quebranto, antes de que venga alguna situación, antes usted ya está hablando la palabra a su tiempo. Porque la palabra primero tiene que ser hablada. ¿Qué dijimos la vez pasada que pasa cuando estamos hablando la palabra? Estamos echando semillas. Palabras son semillas. Por eso dice la palabra, note que dice el hombre se alegra con la respuesta. ¿Qué es una respuesta? Respuesta es algo que usted habla, ¿qué no? Respuesta. Usted le preguntan algo, ¿qué le preguntan? Algo, son palabras y usted responde con palabras. ¿Sí? Dice, el hombre se alegra con la respuesta de su boca y la palabra a su tiempo. Entonces, ahorita es el tiempo. Antes de que venga el quebrantamiento, antes de que venga alguna circunstancia,
la palabra debe ser hablada. Igual en medio de la circunstancia, la palabra de Dios debe de ser hablada. Pero estoy hablando, no espera que pase algo para empezar a decir, por la llaga de Jesús fui curado. Creo que lo recibo en el nombre de Jesús. Envió su palabra, me sanó y me libró de la ruina. Está bien, sería de necios estar diciendo lo contrario en medio de la enfermedad. ¿A que sí? ¿A que sí? Pero es mejor hablarla y prevenir esas cosas. ¿A que sí? Amén. Amén. La palabra a su tiempo, ¿qué dice? Cuán buena es. Pues aprender esas cosas, por favor, porque, gracias a Dios, ahorita que no está, la pastora está dando clases, pero la casa siempre batallamos con eso. Todos nos gusta lo frío. En mi casa nos gusta la casa fría. ¿Ves? A mis hijos y a mi esposa no. Y ahí andamos que prende el aire acondicionado, que apaga lo que es esto. Ay, Dios mío. Bueno, en fin. La palabra a su tiempo, ¿qué dice? Cuán buena es. Ahora, vaya a Santiago capítulo 2. Santiago en el capítulo 2. Yo sé que parece, pero voy a hablar de algo aquí y le voy a decir esto. Nada más estas cosas que le voy a decir, después de ver este Santiago 2:17, le voy a decir algo, mire. Esto que le voy a explicar, deje sus ideas a un lado, lo que usted piense, sus opiniones, y todo véalo a la luz de la palabra de Dios. ¿Ok? Deje todo para que lo vea a la luz de la palabra de Dios. ¿Ok? ¿A la luz de qué? De la palabra de Dios. Una vez que usted y yo venimos al Señor, su opinión, mi opinión personal, no, a menos que hablemos de qué te gustan más, los tenis o las botas, ¿ves? Esas opiniones personales no están bien. Pero ya cuando se trata de asuntos que están pasando a nivel nacional, a nivel personal, lo que sea, tienes que verlo a la luz de la palabra de Dios. Ok, Santiago capítulo 2 y en el versículo 17 dice, así también la fe, si no tiene obras, ¿qué dice? Es muerta en sí misma. Le voy a dar una versión. Esta versión no existe en español que yo sepa. No, así es en inglés de este hombre. Ya murió al principio de los años 1900, pero fue un erudito este hombre, un maestro griego que hablaba muy bien el griego, era un escolar griego. Y la versión de Richard Francis Weymouth dice, así también la fe, si no va acompañada de obediencia, no tiene vida en ella. O sea, en la fe, mientras esté sola. O sea, mientras la fe esté sola, queriendo decir, si no hay, nada más creemos algo, lo hablamos, pero no hay obras correspondientes. ¿Qué dice esa versión? ¿Está qué? Muerta. Así también la fe, ¿sí? Si no va acompañada de obediencia. ¿Por qué es tu obediencia? ¿Ves? Igual, por eso ahorita mencioné esa falsa gracia que algunos están predicando. Dice, no tienes que obedecer, no es tu obediencia, es la obediencia de Cristo. En parte es verdad, en parte no, pero ha traído mucha confusión si no le explicas. Es cierto que Jesús obedeció hasta la muerte y muerte de cruz, y fue su obediencia, ¿entiendes eso? Y nosotros recibimos eso, pero cuando recibimos el sacrificio de Jesús, ahora nosotros obedecemos. Nuestra obediencia es corresponder a la obediencia de Jesús. ¿Entiende eso? Entonces por eso obedecemos. Entonces si se fija esa versión, una vez más, dice la versión de Richard Francis Weymouth. Dice, así también la fe, si no va acompañada de obediencia, no tiene vida en ella mientras esté sola. O sea, mientras esa fe esté sola. ¿A qué se refiere sola? Nomás pues creo, ¿ves? Creo esto con mi corazón y lo confieso con mi boca. Ok, ¿de verdad lo crees? ¿Ves? Sí. ¿Ves? Bueno, te voy a poner un ejemplo. ¿Veniste en carro? No, ok. Bicicleta, ¿ves? ¿Quieres rebajar o qué? Sí, bueno, esa tarde. Ok, vamos a suponer, dice mi hermano aquí que vino en su bicicleta. Ok. Y dice, yo creo, hermano Hughes, que si al final del servicio me monto en mi bicicleta, creo que me voy a la casa. Lo creo. Sí, hermano, ¿lo cree? Sí, lo creo con todo mi corazón. Hermano Hughes, lo creo y lo confieso con mi boca. Ah, qué bien. Y luego se acaba la reunión y dice, yo creo que si me monto en mi bicicleta, me subo en ella y
yo creo que me voy a la casa. Sí, sí. Yo lo creo con todo mi corazón. Y al otro día venimos aquí en la mañana y aquí está todavía diciendo lo mismo. ¿Cuántos entienden? La fe, si no tiene obras, ¿qué? Está muerta. Bueno, si usted se fija, y voy a hacer una referencia a lo que está pasando para que usted vea con la palabra de Dios. Este lunes que pasó, allá en el estado de Minnesota, esta mujer, una policía, ¿ves? Y eso es lo que se habla nada más, la gente que ignora, ¿ves? Pero la Biblia dice, el que ignore, ¿qué dice? Que ignore. Está hablando del que quiere ignorar, pero si tú quieres saber y verlo a la luz de la palabra de Dios, hay un problema aquí. Y uno de los problemas que tiene que ver, ¿ves? Nadie dijo, o muy pocos dicen que este muchachito que mataron accidentalmente, esta policía, porque no creo que lo haya querido matar. Estos policías en esos estados andan muy asustados, o sea, ya no saben hasta dónde actuar, porque saben que se les echa encima los mayores y los gobernadores liberales que hay, y la gente, en fin, y empiezan a hacer desastres. Pero tiene mucho que ver con lo que cree. Estoy hablando, ¿qué cree usted y qué habla usted y qué actúa? Pero tiene mucho que ver las nuevas generaciones. Pues este muchachito tenía 20 años, pero pocos saben que por esa razón lo pararon. Número uno, ¿qué andas haciendo manejando el carro de tus padres con las placas expiradas? Y luego cuando te corren tu licencia o algo y tus datos, tenías una orden de arresto debido a que en sus mismos fotos de sus redes sociales, la gente pone todo en las redes sociales y ahí se descubren. El muchachito había videos con pistola y todo eso y ya había tenido problemas el 2020 porque por asalto y por pistola, porque no tenía ni permiso para tener armas. ¿Cuántos de ustedes sabían eso? Muy poco, no, casi nadie sabe eso, porque los noticieros hispanos y liberales nada más te voy a decir que una mujer lo mató porque era negro, ¿ves? Pero yo creo que oí 2 personas nada más con un sentido común. Si esas personas, ese muchacho hubiera cooperado con la policía y no se hubiera querido escapar, ¿ves? Pero tiene que ver la educación de los padres. No sé si te fijas, todo este incidente que pasa entre policías y negros, todos estos incidentes, si ves a través de los años, 5 o 10 años atrás, no tiene que ver el color de la piel como muchos afirman. ¿Sabes lo que tiene que ver? Todos estos tienen algo en común. Todos resistieron el arresto. Si usted lo para un policía aquí en los Estados Unidos, ya sea que venga de México o algo, lo primero que la gente de México hace, algunos de ellos, yo no sé, creo que es legal allá no sé si te para un policía y te puedes bajar del carro. Aquí no te puedes bajar del carro. Aquí no te puedes, allá sí se hacen así. Sí, allá, ¿ves? Aquí no. Aquí es. Entonces el policía, porque nadie dice que desde enero para acá, ¿a qué fecha estamos hoy? Vamos a decir 4 meses, ya hay 97 policías muertos. Nadie dice eso. ¿Viste al policía que mataron en Nuevo México? ¿Cómo lo mataron? ¿Te fijaste? Pero eso no te dicen. Entonces el policía cuando se acerca y se para y detiene a una persona, ese policía siempre va con un cierto nivel de incertidumbre o de temor porque no sabe cómo va a reaccionar. ¿Viste lo que pasó? Nadie dijo nada. Y hay policías muertos en la línea del deber. Llevan 97 policías. Nadie dice eso. Yo no estoy diciendo que todos los policías son necesariamente buenas personas, porque son seres humanos y todo depende de su corazón y cómo fueron criados y todo eso. Pero si hay un policía que de verdad quisiera hacerle daño a usted, o un policía, porque hoy en día la palabra que suena es racista. Todo es racismo ahora. Todo. Para la gente todo es racismo. Todo. O sea, y es pura ignorancia eso. Pero si un policía de verdad te quiere hacer daño, si usted cumple con las indicaciones, lo más seguro es que usted no va a salir. Porque si ese muchachito no hubiera resistido el arresto, nada más lo hubieran arrestado, hubiera pagado una fianza o algo, hubiera salido, hubiera tenido que presentarte con un juez, estuviera vivo ahorita. Y los liberales aprovechan porque la mayoría de esa gente que está haciendo desastres ahí en esa ciudad, ese estado y esas ciudades apenas se están recuperando de la pandemia y de los desastres del año pasado. Y todo destruyendo negocios, ¿ves? ¿Tú crees que a esa gente le importa de verdad el muchacho que mataron? No. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Tiene entonces que ver cómo usted está criando a sus hijos. No nomás es hablar bendición sobre nuestros hijos. ¿Sí? En Isaías 54,
Tengo que apurarme para hablar esto. En el versículo 13, todos sus hijos serán enseñados por el Señor y se multiplicará la paz. La palabra paz quiere decir la prosperidad de tus hijos. Yo oía cuando mis hijos estaban más niños, oía de algunas personas que me decían, cuando lleguen a la adolescencia. Cuando lleguen a la adolescencia. Hay dos áreas que yo nunca recibí esas palabras y nunca las creí. Pero hay dos áreas entonces. La primera, conforme a lo que estamos hablando, es lo que hablamos. Este es uno de los versículos que yo hablo y mi esposa sobre mis hijos. Mis hijos son enseñados por la palabra, así es como yo lo confieso. Y se multiplica la paz, la prosperidad. Amén, de mis hijos. Pero puedo hablar toda la bendición que sea sobre ellos, pero si no los corrijo. ¿Ves? Porque desde cuando yo veo esto, mira, a mí te voy a decir algo, te estoy hablando en base a la palabra, cómo yo crié a mis hijos. Yo ahorita no tengo ningún problema con ellos. Hoy Summer cumplió 15 años. ¿Por qué no le hicieron quinceañera? Pero a ella no le gusta nada de eso. Ella no se creó con esa mente de paisañera ni nada, número uno. Número dos, ella quiere ir a Washington, eso es lo que ella quiere, regalo de cumpleaños cuando cumple 16 o 17, algo así, a ver las estatuas, porque les gusta mucho la historia. Ellos son conservadores. ¿Tú crees que yo soy conservador? ¿Tú crees que yo soy conservador? Ellos son el triple conservadores. Hueso colorado. Nomás ve la gorrita que trae mi hijo allá, mira. Entonces, son conservadores. Véate, estos de liberales no tienen ni un pelo. Ahora, pero pues, ¿sabes por qué? Porque es como los creamos. ¿Ves? Crianza tiene que ver con palabras y podemos hablar toda la bendición que sea, pero yo te fijo, mira, a mí mis hijos nunca, bueno, sí lo hicieron, en casa los corregí. A mí mis hijos, si yo estoy hablando, ellos nunca venían, papi, cuando tú dejas que hagan eso tus hijos y no los corriges, son semillas. Como las palabras son semillas, las actitudes son semillas. Estoy hablando porque por eso está pasando esto en esta sociedad. Porque podemos hacer despapalle y medio, disturbios, saqueos, y así vamos a continuar. Hasta que los padres, ¿ves? La educación de nuestros hijos empieza en casa. Tenemos 3 entidades en esta nación que ayudan con la educación de tus hijos. La primera es en casa, la segunda es en la iglesia, la tercera en la escuela. No cuentes con la tercera que te acabo de decir. Las escuelas ahorita son un sistema pervertido que están envenenando a nuestra juventud con ideas socialistas, marxistas, comunistas. Pero en la iglesia te van a ayudar, pero la mayor parte tiene que ser en tu casa. ¿Sí? En la iglesia te podemos ayudar, pero la semilla, yo nunca permití que mis hijos estuviera yo hablando con alguien. Papi, a menos que fuera una emergencia, les dije, pero normalmente nomás de, papi, yo les enseñé, cuando yo esté hablando, tú no me interrumpes. Y así crecieron. Hasta el día de hoy, no sé si ustedes se fijan que cuando yo estoy aquí, es raro que tú veas a uno de mis hijos cerca de mí. Muy raro. Muy raro. Pero si yo dejo eso, entonces ¿sabes lo que va a pasar? Vas a tener problemas. Y el problema no nomás eso, sino que la sociedad que está pasando. Tienes que ver esto. Estas cosas no pasan porque sí. Yo me pongo a pensar en los padres de ese muchacho, han de estar destrozados, ¿verdad? Pero también me pongo a pensar en esa mujer policía, 26 años de servicio, ya hijos grandes, casada, en la cárcel con un sentido de culpa y de condenación. En los dos me pongo a pensar. Pero siempre digo esto, ¿por qué tienen que pasar estas cosas? La Biblia no se equivoca. Amén. En Proverbios, en el capítulo 13, vea esto, Proverbios capítulo 13, en el versículo 1. Si usted no enseña a sus hijos, y luego ustedes padres, varones, tienen mucha responsabilidad. Es la responsabilidad del padre, del varón, educar bien a sus hijos. Es responsabilidad de la madre. Ahora si alguna madre dice, mi esposo no es cristiano, mi esposo no cree en esto, o soy divorciada, o lo que sea. Bueno, entonces es su responsabilidad. Si usted conoce más de la palabra de Dios. Pero la Biblia en el Nuevo Testamento, en Efesios, nos pone responsabilidad al varón de criar a nuestros hijos. Yo he criado a mis hijos, mi esposa también me ha ayudado, pero yo he criado a mis hijos, los he educado. ¿Y sabes qué? Yo no sé lo que es eso. Gracias a Dios. No es que sea mejor, es que la palabra de Dios se cumple.
Yo no tengo problemas con él. Y los reportes que me dieron alguna vez en escuelas o aquí, luego los arreglé. Y cuando yo le decía a mis hijos, en casa lo vamos a arreglar, ¿qué crees? Se los cumplía. Porque así como les cumplía, te voy a comprar este juguete, te voy a llevar a tal parte, te voy a comprar esto. Si le decía, en casa te voy a corregir, en casa lo corregía. Hoy en día los padres están perdiendo autoridad sobre sus hijos. Hoy en día los padres, estoy hablando de los padres cristianos, ahora padres, hombre y mujer, están dejando que el mundo les diga cómo educar a sus hijos cuando tenemos la Biblia aquí. En el capítulo 13, en el versículo 1 dice, el hijo sabio recibe ¿qué? El consejo del padre, mas el burlador ¿qué? No escucha las reprensiones. Y aquí viene, mire, otra vez el mismo principio, del fruto de su boca el hombre comerá el bien. ¿Qué es lo que pasa? Cuando les enseñas a tus hijos que la gente blanca es el problema y que porque ahora nos bautizaron, si usted se acuerda, este término que voy a decir es nuevo. ¿Cuántos saben que es nuevo? Somos gente de color. ¿Te acuerdas? Hace unos años no se usaba ese término. Hoy el mundo y toda esta gente nos bautiza, los liberales nos bautizan con términos. Gente de color. Te tengo noticias, Dios no te llama así. ¿Sabes por qué? Pues todos somos gente de color. No hay nadie que sea blanco. Blanco es esa cortina, blanco el papel. Nadie es blanco y nadie es tan oscuro como el color negro de verdad. Diferentes tonos de piel, depende de la melanina que haya, por el grupo étnico que haya más en tu sangre, en tu genética. Pero Dios no ve eso, ¿ves? La gente que ve eso. Pero si les dices a tus hijos que ellos que el problema son otros grupos étnicos, entonces no lo estás educando bien. Si no los educas a respetarte a ti como padre y madre, no van a respetar la sociedad, no van a respetar la policía, no van a respetar, como estoy diciendo, no estoy abogando por todos los policías, pero tampoco estoy diciendo que uses como los liberales hacen, que todos los policías son malos para ellos. ¿Ves? Yo tengo 20 años viviendo en esta nación, algunas veces me ha parado la policía y nunca he tenido problemas con la policía. Nunca he tenido problemas. ¿Sabes por qué? Porque he cumplido exactamente como ellos me dicen. Y creo que tal vez una vez o dos veces algún policía fue injusto porque me dijo, no pusiste la direccional, cuando yo sé que la puse. ¿Pero qué crees? Oficial, con todo respeto, sí la puse. No, yo no la vi. Perfecto, hasta ahí me caí. No me voy a poner a discutir. Proverbios capítulo 13 mismo, pero en el versículo 24, el que detiene el castigo a su hijo aborrece. La palabra castigo quiere decir disciplina. No quise explicarle todo eso en el hebreo, pero indica desde disciplinarlo con palabras hasta indica, la Biblia habla de la vara de la corrección. No les va a pasar nada, créemelo. No estamos hablando de pegarles con cadenas, patearlos, darles de pedradas o algo así. Estamos hablando de algo bueno que se llama el Espíritu Santo. Amén. En las pompitas, en las nalguitas. Crecen hasta nalgoncitos. Amén. ¿Tú crees que? No, de verdad. Usted piensa, ¿sabe qué quiere decir los proverbios? Son los dichos de Dios. ¿Usted cree que Dios sabe menos que estos expertos liberales? ¿Sí? Lo que dice, el que detiene el castigo a su hijo, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama, ¿qué dice? ¿Desde qué? Temprano. ¿Desde qué? Temprano lo corrige. ¿Desde qué? Desde que temprano. El capítulo 22 de Proverbios. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué estamos hablando de esto? Pues estuve meditando, capítulo 22, versículo 15. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. ¿La qué? La necedad. Si tuvieras este muchachito que mataron, te ibas a notar, dime si no es de necios o de otra manera de decir necedad, quiere decir inmadurez. Cuando tienes 18 años, ya es papá, sin casarse. Y apareces en las redes sociales con armas y luciendo las armas. Eso se llama ¿qué? Inmadurez. ¿Me has visto a mí en las redes sociales haciendo así con una pistola?
No me ves ni con la pistola enseñándosela a alguien así, porque eso indica inmadurez. ¿Cuántos me entienden? Cuando somos jóvenes, por naturaleza somos necios. Todos pasamos por ahí, lo entendemos. Pero gracias a Dios que la palabra nos tiene que quitar lo necio. Y muchas veces, tal vez, y voy a decir esto y no estoy criticando ni a mis padres ni a los padres de usted, muchas veces la misma Biblia dice que nuestros padres nos corrigieron como a ellos les parecía, porque no tenían la palabra de Dios. Nos dieron tal vez de coscorrones, nos dijeron unas palabrotas, nos maldijeron, nos daban de patadas, de pellizcos, otros nos daban de cintarazos, como haya sido. Dios mío, yo le digo a mis hijos, mis padres fueron duros conmigo, los dos. No te creas que mi mamá era mi mamá de esas, ay, qué lindo mijito, y me andaba defendiendo. Todo el tiempo me ponía del lado de todo el mundo menos de mí. Y ella era la que me ponía esta oreja aquí y casi me dejaba pelón de cuando me jalaba las greñas, y pellizcos y patadas, así chaparrita, le hacía así, me atinaba. Pero este es mi punto. Este es mi punto, y mi papá nos daba con el cinto, me dejaba marcado aquí con el cinto Hughes. Pero este es mi punto, y aún así, estuve a punto de morir en el mundo por el estilo de vida. O sea que no estoy criticándolos a ellos, no estoy juzgándolos mal. Estoy diciendo que la misma Biblia dice que nos corrigieron como a ellos les parecía. Yo no estoy hablando mal de ellos. Mi punto es entonces. Pero ahora usted y yo somos padres diferentes a como fueron nuestros padres. Tenemos la palabra. Entonces menos excusa tenemos. Amén. Le voy a platicar bien rápido. Una vez cuando Fred Preston estaba vivo y él ya no era el pastor, pero entonces yo andaba por Los Ángeles y les llamé, y resulta que Fred Price iba a enseñar ese domingo. Entonces fuimos para allá y nos quedamos allá con él el domingo. Entonces ellos siempre cuidan las primeras asientos, 2, 3 asientos, por las cámaras de televisión, que se vea orden, la gente bien sentada y todo. Ya lo demás para atrás ya no tanto. Entonces nunca permití, estaba hablando de hace algunos años, mis hijos estaban más pequeños, nunca permitieran que ninguna familia con niños se sentara enfrente, debido al protocolo de la televisión. Si la gente no entiende eso, está bien, pero si lo entiendes, sabes a lo que me refiero. Ellos están en canales de televisión, de los mismos canales exigen excelencia y pagan millones por hora, miles de dólares por hora. Una vez Fred Price me dijo en una estación de televisión que alcanzaba a todos los Estados Unidos, pagaban $57,000 nomás por una hora a la semana. Así, entonces, bueno, sí, te digo, un día les voy a explicar qué es ministerio, en verdad, ministerio de verdad. Ok, entonces, entonces cuando yo llegué, ya Mom Betty había hablado con nosotros, con Nubia, le dijo, ya el ujier los va a sentar, dijo, cuando lleguen, dijo, lleven, y era, no me acuerdo por qué, era un domingo, no me acuerdo por qué, pero normalmente los niños también tienen sus clases, pero esa vez los padres de familia iban a permitir ciertos niños de cierta edad estar ahí. Entonces yo asumí, como yo ya sabía cómo manejan ellos ahí, yo dije, bueno, nos vamos a sentar como en la cuarta fila, por la quinta fila. Estaba bien, porque sabía que los niños no iban a participar de las clases. Nadie, no nomás mis hijos, toda la iglesia. Estamos hablando de una iglesia que el domingo pueden ir 3,000, 3,500 personas. Entonces, cuando yo llegué, Mam me dijo, ¿se van a sentar enfrente? Oh, sí, enfrente, sí, dijo, ya les reservamos los asientos. Entonces a mí me extrañó. Y yo le dije, Mam, pero ¿qué no va a ser algo iba a haber, no sé qué pasó, que los domingo familiar o algo así, todos iban a estar ahí todos. Le dije, pero ¿qué no van a tener algo que todos los niños no van a estar en clases, van a estar ahí? Nada más los de guardería y los bebés, sí, pero los demás más grandes, todos iban a estar en el santuario. Sí, dijo, sí sé eso, pero ya desapartamos. Pero bueno, ok. Entonces cuando llegamos, como conozco a algunos de los sugieres que están ahí, uno de los sugieres, lo saludé y ya iba para el asiento, y me dijo, como vio que iba con los hijos para allá, me dice, pastor, ¿estás seguro que le dijeron ahí? Pues sí, le dije, sí, hablé con mamá, me dijo que sí. Pero no hay problema, le dije, ¿ves? Yo no me voy a poner a pelear como algunos de ustedes por un asiento, ni a irme, ni a enojarme, ¿ves? No, o sea, soy más maduro que eso. O sea, la palabra ha caído más en mí, ¿ves? Bueno, entonces le dije, pero no hay problema. Entonces vino uno de los líderes ahí y dijo, no, dijo, ellos sí se pueden sentar aquí.
Sí, sí. Dijo, créeme, le dijo, ellos sí se pueden sentar aquí. ¿Sabes por qué? Luego después, cuando se acabó el servicio, me explicaron bien, porque ellos dijeron, es que sabemos cómo se portan sus hijos. Eso me gustó. No por mí, no por darme paquete, sino estoy queriendo decir, la palabra funciona. Y sí me fijé, éramos los únicos con hijos pequeños. Estaba sentado así como estaba Gustavo ahí, y luego estaban mis hijos así, y luego Nubia en esta orilla. Y ellos quedaban en el medio. Y nunca tuvimos problemas. ¿Ves? Y estaban atentos a la palabra. No teníamos que estar quietos. No, de verdad, ¿sabes lo que pasa? No, te digo esto en verdad. Cuando crías a tus hijos así, estás creando malas semillas, porque las semillas van a producir. Y un día tus hijos se van a enfrentar en la sociedad. Y todas estas personas no fueron criadas bien, por eso murieron a manos de la policía. Porque la policía va a usar como ellos están entrenados. Y antes así era, que los gobiernos liberales han metido ideas. ¿Te imaginas un policía que no pueda hacer su trabajo y que estén atadas las manos? Hay mucha gente perversa. 97 policías han muerto en línea de su deber en lo que va el año. Y han muerto por la gente que han detenido, que han ido a arrestar a alguien, tienen órdenes de arresto y los reciben a balazos. Es un acto normal. Hasta usted y yo nos vamos a defender. ¿Sí o no? Más ellos que están entrenados para eso. Pero ¿qué es lo que pasa? La educación empieza en casa. Y si usted no sabe controlar a sus hijos cuando están pequeños y no les sabe decir no, y tiene esta idea del mundo, es que son niños, es que no, exactamente, es que son niños y es que sí saben. El padre o la madre o el abuelo que chipilea a tu niño, cuando vea a esa persona se va a soltar chillando. ¿Por qué? Porque es el que lo chipilea. Mis hijos veían a su abuelo y conmigo no. Mi hijo era nochero los primeros 4 días nada más. Le di 2 nalgadas y se le quitó, se le transformó el horario bien. Se le acomodó el horario, ¿ves? Amén. Así de simple y sencillo. No le di unas nalgadas como cuando tenía ya 5 o 6 años, ¿verdad? Porque era un bebé. ¿Pero qué crees? No batallo. Cuando ve lo que dice la Biblia y vea esto, olvídese lo que yo estoy diciendo, vea lo que dice la Biblia. La Biblia. ¿Qué le dije? Proverbios 22:15. Ya voy cerrando. Vaya al capítulo 23. Vea el versículo 13, por favor. No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, ¿qué dice? No morirá. Proverbios 23:13. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. ¿Qué dice? No va a morir. Mucha de esta gente que ha muerto a manos de los policías, ¿sabes por qué? Vale más que te duela. A mí nunca me dolió, la verdad, pegarles a mis hijos, pero hay padres que son así sentimentales ellos. Pero vale más que te duela darles unas nalgadas, unos cintarazos y que vivan, a que no te duela cuando te llamen que lo mató un policía o lo mató alguien o andaba en una fiesta y se peleó o a navajazos o por exceso o por sobredosis de droga y que lo tengas que ir a recoger allá a la morgue o al hospital o allá. ¿Ah? O por suicidio y todas esas cosas. Pero estoy hablando, ahorita me estoy enfocando más en lo que pasa en la sociedad. Muchos de estos jóvenes que andan en esas manifestaciones y robando, porque esto es lo que pasa, qué casualidad, alguien se muere y le vas y la pagas con una persona que ha batallado para levantar su negocio y saqueas el negocio. Son personas que no los educaron bien sus padres. ¿Ves? Cuando tenemos la palabra. Muchos padres, luego crecen los hijos y muchos padres caen en el cuento de la condenación, ¿ves? Los hijos, me pegaste, no fuiste buen padre, no me llevaste al parque. Amén. Crearlos en el Señor, eso es amor. Crearlos en el Señor y que sean buenos ciudadanos, que sean buenos hijos de Dios. Empezar con buenos hijos de Dios, buenos hijos de usted, buenos miembros en una iglesia. Eso es lo que vale. Y buenos ciudadanos, eso es lo que vale. Eso es lo que cuenta verdaderamente. Porque van a ser una bendición a usted como padre, a la iglesia local, a su ciudad, a su nación, a su estado.
Es muy fácil jugar el juego de la culpa. Todo el mundo tiene la culpa. ¿Dónde está nuestra responsabilidad? No sé si te fijas, los niños, los bebés son carnales. ¿Cuántos entienden? Ellos, no vas a pensar de un bebé que es algo espiritual, porque no lo es. No te fijas cuando empieza, es que tiene hambre. Pero hay bebés que lloran, que parece que nunca les van a dar de comer. ¿Por qué? Porque ellos operan en la carne, es normal. Pero tiene que ver cómo los vas a educar. Hoy en día el daño de los padres que veo es el celular. Darles el celular rápido para que se callen. Hay momentos de darles el celular, hay momentos de educarlos. Yo sé lo que te digo. Vaya al capítulo 17, por favor. O más bien la palabra. Versículo 25. Sí, podemos hablar ahorita estamos hablando de la confesión. Le aseguro que si hubiera dado enseñanza de sanidad y cosas, amén, gloria a Dios. Esto los incomoda. Si lo incomoda es que lo necesitaba. Es la verdad. 17 en el versículo 25, es que así trabaja. El hijo, ¿ves? Cuando yo oí a Arnoldo Gutiérrez, Dios mío, en vivo o en cassettes, casi siempre me incomodaba. ¿Pero qué crees? Que necesitaba todo eso. El hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura a la que le dio a luz, o sea, de su madre. El hijo necio es ¿qué? Pesadumbre de su padre. Pero es que tremendo es cuando los hijos, es que tremendo es cuando los hijos, ¿ves? Usted ha visto cuando, por ejemplo, si mi esposa ha ido a Nuevo Casas Grandes, por ejemplo, y se quedan mis hijas conmigo o algo, mis hijos. ¿Ves qué tremendo es? Mis hijas están ahorita entrenadas que le digo, mi amor, hazme un smoothie, hazme una ensalada. Y ya lo saben hacer. No tengo que andar batallando porque esto y el otro. Hijas, quiero hacer esto. Cuando hemos ido a Tucson, la otra vez me mandó un mensaje mi pedazote y me dijo a las 7:30 ya estaban listas, ¿verdad? 7:30 de la mañana no tengo que andar. Ya, levántate, alístate. Pero eso no es Dios, que son semillas que se siembran. Hablar bendición, corregir, o sea, hablar, sentarse a hablar con él. Y hay veces la vara de la corrección es necesaria. Y créeme, funciona. Dios no se equivoca, aquí está, hermanos. Aquí está en la Biblia. Vaya al capítulo 19 ahora. Por favor, versículo 13. Igual, dolor es para su padre el hijo necio y gotera continua las contiendas de la mujer. Dolor es para su padre el hijo necio. Hay mujeres necias que si el padre quiere hacer su trabajo, corregir a los hijos, no les digas nada, no esto, no el otro. Yo gracias a Dios nunca tuve problemas con mi esposa en ese sentido. Rápido dije, mira, vamos a corregir nuestros hijos aquí. ¿Ves? Hay veces los abuelos tienden a chipilear y todo eso. Creo que todos los padres los hacen abuelos. Y creo, no sé si decir es normal o algo así. No sé si yo voy a andar chipileando a mis nietos también. Pero, ¿ves? Asumo que mis hijos los van a corregir bien. Y conociéndome, ¿ves? Simplemente, nomás la palabra y mi carácter. Que más bien mi carácter me lo ha dado la palabra. Estoy hablando de ser firme. No creo que le quiera hacer un estorbo a mis hijos. Mis hermanos, hay padres que tienen que soportar que sus hijos verlos casar un hombre con otro hombre, una mujer con otra mujer. Tienen que irlos a recoger a la morgue. Tienen que estar pendientes de ellos y sacarlos de un manicomio, o llevarlos a un manicomio, mejor dicho. ¿Para qué pasar eso cuando tenemos la palabra de Dios? Alguien diga amén. Ahí está la palabra. Entonces podemos hablar la palabra, pero podemos corregir. Y te digo una cosa, hijos en la palabra de Dios, en el Señor y en la corrección del Señor son una gran bendición. Pero ten cuidado con esas semillas. La semilla es como esa semilla de mostaza, la más pequeña, ¿se acuerda? Dice la Biblia. Mire así, poquito, que el niño, cuando tú le enseñas, cuando esté hablando, cuando te digo no, es no. Y cuando el niño te diga, ¿por qué? Porque no. Porque yo te digo que es no. Luego te voy a explicar. Cuando se te baje, que tengas una buena actitud. Así que mis hijos no les tenía que andar dando explicación. ¿Me dejas ir aquí? No. ¿Por qué? Porque no vas a ir.
Cuando se te baje una buena actitud, la mala actitud te voy a explicar el por qué. Cuando le tenemos que dar explicaciones a niños y queremos quedar bien, no va a trabajar. Al rato te van a demandar explicación de todo. Es como si nosotros como hijos le demandamos explicación a Dios de cada cosa que Él quiere que hagamos. Él sabe mejor. Si eres un padre en la palabra de Dios con una relación con el Señor, créeme, tú sabes mejor que tus hijos. Debes. Si tu hijo tiene más sentido común que usted, algo no está bien. ¿Cuántos me entienden? Hay un peligro ahí. Gloria a Dios. Aleluya. Esto que está pasando tiene mucho que ver con la manera de creer con la palabra de Dios. Padre, te amamos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Vamos a orar todos en reverencia al Espíritu Santo. Póngase de pie, por favor. Y vamos a darle gracias a Dios. Padre, te amamos. Te damos gloria. Te damos la honra en el nombre de Jesús. Padre, recibimos de ti la sabiduría y la revelación que viene de lo alto. Y gracias porque el Espíritu Santo nos enseña, nos habla, nos trae convicción a nuestro corazón. Padre, te alabo y te glorifico a ti. Te doy el honor por ello. Te doy gracias porque es tu palabra la que trae crecimiento y madurez. Ahora hablo en el nombre de Jesucristo, la convicción del Espíritu Santo. Hablo la revelación de la palabra. Hablo en el nombre de Jesús, que el Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Y te le doy gracias para traer convicción, traer sanidad a sus cuerpos. Por la llaga de Jesús fuimos curados. Maldigo toda obra de Satanás, toda obra del diablo, toda obra perversa en el nombre de Jesús en su cuerpo. Desato el poder sanador. Ordeno sanidad sea manifestada. Toda enfermedad se dobla ante el nombre de Jesús. Y desato ahora la unción por medio de palabras llenas de fe. Palabras llenas de la gracia de Dios, fundadas en la palabra. Hablo el Salmo 107:20, envió su palabra y lo sanó y lo libró de la ruina en el nombre de Jesús de Nazaret. Hablo la sanidad, está fluyendo a través de su cuerpo. El mismo Espíritu que levantó a los muertos a Jesús le da vida a su cuerpo mortal. Amén. Lo recibe ahora en el nombre de Jesús. Y ahora, Padre, gracias te damos. Te adoramos también con nuestros diezmos y ofrendas en esta noche. Al que le aplique, alguien tal vez va a diezmar, alguien tal vez va a ofrendar, alguien va a hacer una combinación de los dos. Padre, tú das semilla al que siembra. En el nombre de Jesús, tú das semilla que siembra y pan al que come. Te doy gracias. Te doy gracias porque tú aumentas en el nombre de Jesús esa cosecha. Te doy gracias, Padre, porque tú no dejas avergonzados a tus hijos. Te doy gracias que la palabra de Dios dice, oh, gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Aleluya. Thank you, Lord. Thank you, Father. ¿Traes algún versículo o lo digo yo? Sí, ok, yo lo digo, ok, perfecto. Si traes algo, tú lo puedes decir. Me gusta siempre este versículo, Proverbios 11:24. Hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Entonces, retener más de lo que es justo. Es bueno retener, pero no más de lo que es justo, y menos en las cosas de Dios. El alma generosa, verso 25, será prosperada. Tienes que creer cada vez que des algo, no nada más lo des por obligación, sino lo des creyendo que va a traer una cosecha financiera. Amén. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Aleluya, gracias. Este es un buen versículo que lo puede meditar y hablar también sobre su vida. Hermano Hughes, quisiera ser más generoso. Hable ese versículo sobre su mente, sobre su cuerpo, sobre su manera de pensar. Háblelo, apúntelo, háblelo, dígalo. Amén. Listo. Thank you. Gracias. Gloria a Dios. Los amo, hermanos. Gracias. Amén. Aleluya. Trajiste tu semilla, sembrador. Le damos gracias a nuestro Padre y a nuestro pastor. Declaró palabra, ya declaró esa bendición sobre nuestras semillas, y que simplemente correspondiendo a lo que ya hemos escuchado, simplemente sembramos. Ahorita estábamos escuchando, la fe sin obras está muerta. En esta área
El otro día les decía a mis hermanos en Agua Prieta, en esta área aquí se va a demostrar si creíste o no lo que escuchaste acerca de si crees y confías, si tienes tu confianza en el Señor, de decir, ¿sabes qué, Señor? Yo confío en tú en el área financiera, y cuando pase el ofrendario no está tu semilla financiera en el ofrendario, entonces no creímos. Pero le damos gracias a Dios que nosotros somos de los que creemos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, y confesamos todas las deudas y obligaciones que tenemos están siendo reducidas y eliminadas. El Señor nos da la sabiduría a través de su palabra y de su Santo Espíritu. El Señor nos está dando nuestros edificios, casas, tierras, terrenos, vehículos, equipos y todo lo que necesitamos para hacer la obra del Señor en un alto nivel. El Señor está trayendo a nuestras vidas semilla extra para sembrar y pagar todo lo necesario. Semillas grandes, cosechas grandes, semillas muy grandes, cosechas muy grandes, con el poder del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Y proclamamos, Padre, venimos delante de ti y confesamos que poseemos herencia, la cual tú juraste que nos darías. Éramos pecadores que servíamos a Satanás. Él era nuestro Dios, pero clamamos el nombre de Jesús y tú nos escuchaste y fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino del Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, traigo mis diezmos y ofrendas a ti como Señor y sumo sacerdote, de acuerdo a Hebreos 8:3, que dice que es necesario que este sumo sacerdote tenga algo que ofrecer, y llévalos al Padre en nuestra representación y adórale con nuestra ofrenda. Hemos escuchado la voz de nuestro Dios y hemos hecho conforme a lo que nos ha mandado. Ahora mira desde el lugar santísimo y manifiesta bendición, como has dicho en tu palabra. Te alabo y te honro en todo el bien que le has dado a mí y a mi casa. La bendición de Abraham es mía, está conmigo, está sobre mí y está alrededor de mí, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Te damos gracias, Señor. Sembramos con gozo, sembramos con júbilo. Gracias, Rey, te bendecimos. Tú eres Rey de reyes, Rey de reyes, te adoramos, tu grandeza proclamamos. Rey de reyes, soberano, tu victoria celebramos. Eres Jesús, el que dio vida a nuestro corazón. Eres Jesús, digno de recibir toda la adoración. Gracias, Rey. Te adoramos. Aleluya. Te damos gracias a ti en el nombre de Jesús, Padre. Ahora, Señor Jesús, recibe nuestros diezmos y ofrendas. Por fe nosotros recibimos aquí la bendición de Abraham. Amén. Bien, hermanos, gracias. Estamos despedidos. Nos vemos el domingo. Gloria a Dios. Que pasen una excelente noche y estos próximos días. Amén. Gracias, Padre. Aleluya.